22 de diciembre de 1944. Bosques de las Ardenas, Bélgica. El cabo Thomas Brennan aprieta los dientes mientras observa a través del visor telescópico de su Springfield M1903. Sus dedos, entumecidos por el frío que corta como cuchillas, apenas pueden sentir el gatillo. A 340 metros de distancia, una patrulla alemana de reconocimiento avanza entre los abetos cubiertos de nieve. Son 12 hombres. Brennan sabe que si dispara, el eco del rifle rebotará entre las colinas heladas y revelará su posición. Los alemanes tienen artillería en la cresta norte. En menos de 2 minutos, las granadas de mortero caerán exactamente donde él respira ahora. Ha visto morir a 7 francotiradores estadounidenses en las últimas 2 semanas. Todos cometieron el mismo error, dispararon sin pensar en el sonido. La patrulla alemana se detiene. El oficial al frente, un teniente con binoculares, escanea el bosque con movimientos precisos. Brennan reconoce el comportamiento. Están buscando observadores americanos. Su pelotón está a 800 metros detrás de él, oculto en una hondonada. Si esa patrulla descubre su posición, 32 marines morirán antes del amanecer. El teniente alemán levanta una mano. La columna se detiene. 2 soldados se adelantan con detectores de metal improvisados. Están buscando minas, pero también huellas de equipos de reconocimiento. En 5 minutos llegarán exactamente donde Brennan enterró sus suministros de emergencia la noche anterior. Una lata de raciones. Una cantimplora. Una radio. Brennan cierra los ojos un segundo. Piensa en su padre, mecánico de motores diésel en Detroit. Le enseñó que todo sistema tiene un punto débil. Todo ruido tiene un origen. Y si puedes interrumpir el origen, puedes silenciar el sistema. Esa mañana, mientras los demás dormían, Brennan había fabricado algo que los manuales militares prohibían expresamente. Un cilindro de acero relleno con lana de cobre y sellado con grasa de rifle. Lo llamaba su eco fantasma. Nunca lo había probado en combate, pero ahora, mientras la patrulla alemana se acerca a la posición de su pelotón, no tiene otra opción. Enrosca el cilindro en la punta del cañón. El metal hace un clic suave. El oficial alemán gira la cabeza. Brennan contiene la respiración. Es ahora o nunca. El primer disparo no produce eco. Solo un suspiro metálico, como aire escapando de un neumático. El teniente alemán se desploma hacia adelante. Sus binoculares caen sobre la nieve. Los 11 hombres restantes miran alrededor, confundidos. No saben de dónde vino el tiro. Brennan ya está ajustando el visor. 47 minutos. 11 objetivos. 0 margen de error. La guerra acaba de volverse silenciosa. Lo que estás por escuchar no figura en ningún registro oficial de la Segunda Guerra Mundial. El Departamento de Guerra de Estados Unidos lo clasificó bajo el código T-47 Ghost Protocol. Durante décadas fue apenas un rumor entre veteranos de las Ardenas. La historia del marín que fabricó un silenciador con piezas de chatarra y eliminó una patrulla alemana completa sin que nadie escuchara un solo disparo. Los oficiales lo negaron. Los ingenieros de Springfield Armory dijeron que era imposible. Pero los hombres que sobrevivieron esa noche saben la verdad. Thomas Brennan no era un héroe de película. Era un mecánico de 24 años de Detroit que se alistó en 1942 porque su fábrica cerró. No tenía entrenamiento especial en balística. Nunca había disparado un rifle antes del campo de entrenamiento, pero entendía motores, flujos de aire, presión y expansión. Y cuando llegó al frente, se dio cuenta de que un rifle no era tan diferente de un motor de combustión interna. Ambos generaban explosiones controladas, ambos expulsaban gases a alta velocidad, y ambos podían ser modificados si sabías dónde cortar y dónde sellar. La batalla de las Ardenas fue el último intento desesperado de Alemania por cambiar el rumbo de la guerra. Hitler lanzó 300.000 tropas contra las líneas aliadas en los bosques helados de Bélgica. Los estadounidenses
Tomados por sorpresa, sufrieron bajas catastróficas. En ese caos, los francotiradores se convirtieron en los ojos y los dientes del frente. Pero cada disparo era una sentencia de muerte. El eco revelaba la posición. La artillería alemana respondía en minutos. Para diciembre de 1944, la tasa de supervivencia de los francotiradores americanos en las Ardenas era del 14%. 14 de cada 100 regresaban vivos. Brennan observó este patrón durante su primera semana en combate. Vio a 3 tiradores morir exactamente de la misma forma. Disparo, eco, mortero. Disparo, eco, muerte. La tercera vez, mientras arrastraba el cuerpo de un compañero de regreso a las trincheras, se juró que encontraría una manera de romper ese ciclo. Esa noche, en lugar de dormir, comenzó a desarmar piezas de equipos dañados. Tubos de escape de jeeps destruidos, filtros de aire de generadores abandonados, lana de aislamiento térmico de chalecos antifragmentación. Nadie le prestó atención, solo pensaron que el frío lo había vuelto loco. Antes de continuar con esta historia, te invito a suscribirte a este canal para no perderte relatos increíbles de valor y sacrificio que cambiaron la historia. Dale like si esta introducción ya capturó tu atención y deja un comentario con el país y la ciudad desde donde nos estás escuchando. Queremos saber dónde están nuestros oyentes alrededor del mundo. Ahora, adentrémonos en la noche del 22 de diciembre de 1944, cuando Thomas Brennan se convirtió en el francotirador más letal y silencioso de la Segunda Guerra Mundial. Thomas Brennan llegó al frente de las Ardenas el 15 de diciembre de 1944, 7 días antes de que su invento cambiara las reglas del combate. El convoy de suministros que lo transportó desde el puerto de Amberes atravesó carreteras congeladas donde los cadáveres alemanes y americanos yacían apilados como leña. Nadie los recogía. El frío preservaba los cuerpos en posturas retorcidas, brazos extendidos hacia el cielo gris, bocas abiertas en gritos silenciosos. Brennan miraba por la ventana del camión sin pestañear. Los otros soldados vomitaban o lloraban. Él solo observaba, memorizando detalles. La forma en que la nieve cubría las heridas de bala. El ángulo en que los rifles caían junto a las manos muertas. Su destino era el pelotón Baker de la Segunda División de Marines. Atrincherado en un bosque denso cerca de St. Vith, el sargento mayor Kyle Donovan, un veterano de Guadalcanal con cicatrices que le cruzaban el cuello, lo recibió sin ceremonia. ¿Sabes disparar, hijo? Brennan asintió. En el campo de entrenamiento califiqué experto en 200 yardas. Donovan escupió en la nieve. Aquí los alemanes disparan desde 500 y no fallan. Si quieres sobrevivir, mantén la cabeza abajo y dispara solo cuando yo lo ordene. Brennan no respondió. Solo tomó el rifle Springfield que le entregaron y buscó un rincón tranquilo para examinarlo. Durante sus primeras 48 horas en el frente, Brennan no disparó ni una sola vez. Se dedicó a observar. Estudiaba cómo los francotiradores alemanes elegían sus posiciones, siempre en elevaciones con árboles densos detrás para absorber el eco. Notó que los tiradores americanos preferían disparar desde trincheras abiertas, confiando en la distancia para protegerse. Pero el sonido los traicionaba. Cada detonación rebotaba entre las colinas heladas como un grito multiplicado. Los alemanes triangulaban la fuente en segundos. Luego venían los morteros. Brennan contó 11 impactos directos en 2 días. 11 francotiradores americanos muertos porque el ruido revelaba su ubicación exacta. La noche del 17 de diciembre, mientras el resto del pelotón dormía en refugios improvisados, Brennan se quedó despierto junto a una hoguera moribunda. Había conseguido un tubo de escape de un Jeep Willys destrozado por una mina. Medía 30 centímetros de largo y 5 de diámetro. Demasiado pesado para montarlo directamente en el cañón del Springfield, pero el concepto era sólido. En Detroit, su padre le había enseñado que los motores diésel
Hacían menos ruido cuando los gases de escape pasaban por cámaras de expansión. El principio era simple. La explosión se dispersaba en espacios controlados, perdiendo presión y volumen antes de salir al aire libre. Brennan comenzó a modificar el tubo con herramientas básicas: un cuchillo de trinchera para cortar, un martillo de carpintero para aplanar bordes. Perforó agujeros pequeños en el interior del cilindro, creando cámaras rudimentarias. Luego rellenó los espacios con lana de cobre extraída de un chaleco antibalas dañado. La lana absorbería parte de la energía térmica y ralentizaría la expansión de los gases. Finalmente, selló los extremos con grasa de rifle mezclada con polvo de carbón. El resultado era un cilindro tosco, pesado, que olía a metal quemado y aceite rancio. Parecía basura industrial. Pero Brennan sabía que si sus cálculos eran correctos, ese tubo podría reducir la detonación del Springfield en un 60%. El problema era probarlo. No podía disparar cerca del campamento sin alertar a los alemanes. Tampoco podía pedir permiso al sargento Donovan. Modificar armas sin autorización era motivo de corte marcial. Brennan decidió esperar. Envolvió el cilindro en una manta vieja y lo escondió bajo su petate. Durante los días siguientes, continuó observando el patrón. Los alemanes atacaban al amanecer y al atardecer, cuando la luz era débil y los tiradores americanos tenían dificultades para calcular distancias. Sus francotiradores operaban en parejas. Uno disparaba, el otro observaba los resultados. Cuando los marines respondían, los alemanes ya se habían movido. El 20 de diciembre, el sargento Donovan reunió al pelotón. Tenemos órdenes de mantener esta posición cueste lo que cueste. Los alemanes están empujando hacia Bastogne. Si rompen nuestra línea, 50.000 hombres quedarán rodeados. Señaló un mapa manchado de barro. Inteligencia reporta patrullas de reconocimiento alemanas moviéndose por este sector. Necesitamos observadores adelantados. Voluntarios. Nadie levantó la mano. Ser observador adelantado significaba estar solo, en territorio hostil, sin apoyo. Brennan esperó 5 segundos. Luego dio un paso al frente. «Yo voy, sargento». Donovan lo miró con desconfianza. «¿Has estado en combate antes, Brennan?» «No, sargento». «Entonces siéntate. Necesito hombres con experiencia». Pero el cabo Harris, un tirador veterano con cicatrices de metralla en el rostro, negó con la cabeza. «Nadie más va a ofrecerse, sargento. Déjalo ir. Si lo matan, al menos sabremos dónde están los alemanes». Risas nerviosas recorrieron el grupo. Donovan suspiró. «Está bien, Brennan. Pero si ves algo, reportas por radio. No dispares. ¿Entendido?» Brennan asintió. «Entendido, sargento». Esa noche, mientras preparaba su equipo, Brennan tomó una decisión que cambiaría todo. Metió el cilindro silenciador en su mochila. No planeaba usarlo, solo quería tenerlo cerca, por si acaso. El cabo Harris se acercó mientras Brennan revisaba su munición. «Oye, novato, un consejo. Si los alemanes te rodean, no intentes pelear. Suelta el rifle y levanta las manos. Prisionero es mejor que cadáver». Brennan lo miró directamente. «¿Cuántos prisioneros has visto regresar, Harris?» El cabo apartó la vista. «Ninguno». Brennan cerró su mochila. «Entonces prefiero quedarme con el rifle». A las 0400 horas del 21 de diciembre, Brennan salió del perímetro del campamento. La nieve caía en copos densos que amortiguaban todo sonido. Avanzó durante 2 horas, moviéndose entre abetos y trincheras abandonadas. Encontró una posición elevada con vista clara al valle, donde inteligencia había reportado movimiento enemigo. Cavó un refugio superficial, cubrió su cuerpo con ramas y nieve, y esperó. El frío era brutal. Sus dedos perdieron sensibilidad en menos de 1 hora. Pero Brennan no se movió. Solo observaba. Respiraba lentamente y esperaba a que la guerra le diera una razón para romper las reglas.
El amanecer llegó como una mancha gris sobre el horizonte. Brennan llevaba 6 horas inmóvil en su refugio improvisado, cubierto de nieve hasta los hombros. Sus músculos gritaban por movimiento, pero él había aprendido en las últimas semanas que la paciencia era el único lujo que un observador podía permitirse. A través del visor telescópico del Springfield, escaneaba el valle en secciones metódicas. Izquierda, centro, derecha. Árboles, trincheras, sombras. Nada se movía excepto la nieve que caía sin cesar, acumulándose sobre los cadáveres congelados que nadie había recogido desde la ofensiva del 16 de diciembre. A las 0847 horas detectó movimiento. No era viento ni animales. Era demasiado deliberado, demasiado coordinado. 12 figuras emergieron de la niebla matinal, avanzando en formación escalonada a través del bosque. Uniformes blancos de camuflaje invernal. Cascos Stahlhelm cubiertos con redes. Rifles Kar-98K sostenidos en posición baja y lista. Una patrulla de reconocimiento alemana. Brennan reconoció al líder de inmediato. Un teniente con binoculares colgando del cuello y un mapa en la mano izquierda. Los otros 11 hombres se movían como sombras disciplinadas, manteniendo distancias de 5 metros entre cada soldado. Buscaban algo específico. Brennan alcanzó lentamente la radio portátil. Sus dedos apenas respondían por el frío. Giró el dial con cuidado extremo, evitando hacer ruido. La estática crepitó suavemente en su oído. Baker 3 a Baker actual. Tengo contacto visual. 12 hostiles avanzando hacia su posición. Distancia 340 metros. Requiero órdenes. Esperó. La estática continuó. Luego la voz del sargento Donovan, tensa pero controlada. Baker 3. Mantenga observación. No comprometa posición. Repetir, no dispare. Esperaremos a que pasen y los flanquearemos. Cambio. Brennan apretó los dientes. La estrategia de Donovan era lógica pero arriesgada. Si la patrulla alemana descubría el campamento antes del flanqueo, 32 marines morirían en la emboscada. Observó al teniente alemán detenerse y estudiar el terreno con los binoculares. El oficial barría lentamente el horizonte, sección por sección. Sus movimientos eran profesionales, metódicos. Brennan contuvo la respiración cuando los binoculares se detuvieron exactamente en su dirección. Durante 5 segundos interminables, el alemán permaneció inmóvil, observando. Brennan no parpadeó, no respiró. Su camuflaje era bueno, pero no perfecto. Si el teniente tenía experiencia, detectaría la irregularidad en la línea del terreno. El oficial bajó los binoculares. Hizo una seña con la mano. 2 soldados se adelantaron, moviéndose en zigzag hacia la posición de Brennan. Llevaban varillas metálicas, detectores de minas improvisados, pero también servían para sondear trincheras y refugios ocultos. Brennan calculó rápidamente. En 3 minutos llegarían a su posición. En 4, descubrirían su refugio. En 5, la patrulla completa estaría sobre él. No había escapatoria sin revelar su ubicación. Y si intentaba retirarse, los alemanes verían el movimiento y seguirían su rastro directo hasta el campamento. 32 marines muertos. Su culpa. Tomó el radio nuevamente. Baker actual, tengo 2 hostiles aproximándose a mi posición. Van a descubrirme. Necesito permiso para comprometer. Silencio. Luego Donovan, furioso. Negativo, Baker 3. Mantenga su maldita posición en silencio. Si dispara, nos matan a todos. La transmisión terminó. Brennan miró a los 2 soldados alemanes acercándose. 40 metros. 35. Sus botas crujían sobre la nieve congelada. Hablaban en voz baja, relajados, sin sospechar que alguien los observaba. Uno de ellos encendió un cigarrillo. El otro se rió de algo. Brennan soltó el radio y alcanzó su mochila. Extrajo el cilindro silenciador envuelto en la manta. Lo desenvolvió con movimientos lentos, controlados. El metal estaba helado. Lo observó durante 3 segundos, pensando en su padre, en las noches en el taller mecánico de Detroit.
en las lecciones sobre flujo y presión. Todo sistema tiene un punto débil. Tommy, encuéntralo y lo controlas. Respiró profundamente. Luego, con manos que apenas sentía, enroscó el cilindro en la rosca del cañón del Springfield. El ajuste era imperfecto. Tuvo que forzarlo ligeramente. El metal hizo un sonido sordo. Los dos soldados alemanes se detuvieron. Brennan congeló cada músculo. Los alemanes miraron alrededor, alerta. Uno levantó su rifle. El otro señaló hacia los árboles del norte, alejándose de la posición de Brennan. Dijeron algo en alemán. Luego continuaron avanzando, pero ahora con los rifles levantados. 20 metros. 15. Brennan colocó el ojo en el visor telescópico. El primer soldado apareció perfectamente enmarcado. Centro de masa. 180 libras de carne, hueso y tejido. Un ser humano con familia, con historias, con una vida antes de esta guerra. Brennan apartó ese pensamiento. No era momento para filosofía. Era momento para supervivencia. Ajustó su respiración. Inhalación completa. Exhalación lenta hasta la mitad. Sostener. El dedo índice encontró el gatillo. Aplicó presión gradualmente. El Springfield tenía un recorrido de gatillo de aproximadamente 5 libras. Brennan conocía exactamente el punto de quiebre. Lo había practicado 1000 veces en el campo de entrenamiento. 3 libras. 4 libras. El mundo se redujo a ese momento. El viento había cesado. La nieve caía en líneas verticales perfectas. El soldado alemán dio otro paso. Su pecho llenaba completamente el visor. 5 libras. El rifle se sacudió contra su hombro. Pero el sonido fue completamente diferente a cualquier cosa que Brennan hubiera escuchado antes. No fue la explosión ensordecedora de un disparo normal. Fue un suspiro metálico amortiguado, como una puerta oxidada cerrándose en una habitación lejana. El eco que debería haber rebotado entre las colinas simplemente no existió. El silenciador había funcionado. El soldado alemán se desplomó hacia adelante sin emitir sonido. Su compañero giró confundido. No entendía qué había pasado. Miró al hombre caído, luego al bosque, luego nuevamente al cuerpo. No había escuchado nada. No había visto fogonazo. No había eco revelador. Brennan ya estaba trabajando el cerrojo del Springfield. La vaina vacía salió expulsada, cayendo silenciosamente en la nieve. Insertó otra bala en la recámara. Cerró el cerrojo. 2 segundos completos. El segundo soldado alemán comenzó a gritar. «Wilhelm, Wilhelm». Se arrodilló junto al cuerpo. Entonces miró hacia arriba, directamente hacia la posición de Brennan, pero sin verlo realmente. Sus ojos escaneaban desesperadamente, buscando una explicación. Brennan centró el visor, disparó nuevamente. El mismo suspiro metálico. El alemán cayó sobre su compañero muerto. En el valle, los 10 soldados restantes reaccionaron inmediatamente. Se dispersaron hacia cobertura, gritando órdenes en alemán. Pero ninguno sabía hacia dónde disparar. El teniente intentaba triangular la fuente del ataque, girando en círculos, señalando direcciones contradictorias. 3 hombres apuntaron al norte. 4 al este. Los otros miraban al sur. Nadie miró directamente hacia la posición elevada, donde Brennan recargaba metódicamente. El silenciador había creado algo más peligroso que una emboscada. Había creado incertidumbre absoluta. Y en combate, la incertidumbre mata más rápido que las balas. Brennan observó al teniente tomar el radio de campo. Iba a pedir refuerzos o coordenadas de artillería. No podía permitirlo. Ajustó el visor para la distancia aumentada. 340 metros. Viento cruzado de aproximadamente 5 nudos de este a oeste. Compensó medio mil a la izquierda. El teniente estaba de perfil, hablando urgentemente por radio. Brennan disparó. El oficial se dobló hacia atrás. El radio cayó en la nieve.
Los 9 soldados restantes comenzaron a disparar al azar, desesperados. Las balas silbaban en todas direcciones excepto hacia Brennan. Él ya estaba recargando, contando municiones, calculando tiempos. 47 minutos para eliminar la amenaza completa. El reloj acababa de comenzar. Los 9 soldados alemanes restantes se habían dispersado entre los árboles como animales acorralados. Brennan los observaba a través del visor, memorizando posiciones, contando municiones. Le quedaban 17 balas en total. 9 objetivos, 8 de margen. No era suficiente si comenzaban a moverse erráticamente o si lograban coordinar un contraataque efectivo. Necesitaba eliminarlos rápido, antes de que el miedo se convirtiera en organización. Los soldados más peligrosos no eran los valientes, eran los disciplinados que mantenían la calma bajo fuego. Identificó al siguiente objetivo: un sargento mayor con insignias de veterano en el cuello, agachado detrás de un tronco caído a 280 metros. El hombre no disparaba al azar como los demás. Observaba, calculaba, buscaba patrones. Llevaba 30 segundos inmóvil, estudiando el terreno con movimientos mínimos de cabeza. Brennan reconoció la postura. Ese alemán había sobrevivido el frente del este. Sabía cómo cazar francotiradores. En menos de 2 minutos descubriría la posición elevada. Tenía que morir primero. El problema era el ángulo. El tronco caído cubría completamente el torso del sargento. Solo su cabeza y hombro izquierdo eran visibles. Un blanco pequeño, móvil, a casi 300 metros de distancia. Brennan ajustó la respiración. Compensó por la caída de la bala a esa distancia. El Springfield 30-06 perdía aproximadamente 22 pulgadas de elevación a 300 yardas. Apuntó al espacio vacío 10 centímetros por encima de la cabeza del alemán. Sostuvo. El viento cambió ligeramente. Esperó 3 segundos. El viento se estabilizó. Disparó. El sargento alemán se desplomó hacia atrás. La parte superior de su cráneo desapareció. Los otros 8 soldados escucharon el impacto del cuerpo contra la nieve, pero seguían sin detectar la fuente del disparo. 2 de ellos gritaron órdenes contradictorias. Uno señaló al oeste. Otro corrió hacia el norte, buscando cobertura más sólida. Brennan lo siguió con el visor. El soldado corría en zigzag, entrenamiento estándar para evitar francotiradores, pero el zigzag solo funciona si el tirador tiene que anticipar el movimiento. Brennan no anticipaba. Esperaba. El alemán se detuvo detrás de un abeto grueso, jadeando. Se asomó brevemente, explorando. Brennan disparó en el instante exacto en que el rostro apareció. La bala atravesó el ojo derecho. El cuerpo giró como trompo antes de caer. 7 restantes. El pánico comenzaba a reemplazar la disciplina. 2 soldados alemanes se levantaron y corrieron directamente hacia el sur, abandonando sus rifles. Desertaban. Brennan los dejó ir. No representaban amenaza inmediata y cada bala contaba. Los otros 5 permanecieron ocultos, pero ahora disparaban frenéticamente hacia todas direcciones, gastando munición en fantasmas. Brennan recargó metódicamente. Vaina fuera. Bala nueva. Cerrojo cerrado. Sus manos funcionaban como mecanismos automáticos, realizando los movimientos sin pensamiento consciente. Observó a los 5 soldados restantes. 2 estaban agrupados detrás de la misma trinchera abandonada. Error táctico. Un solo disparo podía comprometer a ambos. Los otros 3 permanecían separados, pero sus posiciones eran defensivas, reactivas. Habían perdido la iniciativa. Ya no buscaban atacar. Solo querían sobrevivir los próximos minutos. El cilindro silenciador comenzaba a calentarse. Brennan lo sentía a través de los guantes. El metal absorbía la energía térmica de cada detonación. La lana de cobre en el interior probablemente se estaba compactando, reduciendo la efectividad de la supresión.
Calculó que le quedaban quizás 10 disparos más antes de que el silenciador fallara completamente. Después de eso, cada tiro revelaría su posición. Tenía que terminar esto antes. Enfocó el visor en los dos alemanes compartiendo trinchera. Estaban hablando entre ellos, planeando algo. Uno señaló hacia el este. El otro asintió. Iban a intentar flanquear lo que creían era la posición del tirador. Inteligente, pero inútil cuando el tirador los observaba desde arriba. Brennan esperó hasta que ambos se pusieron de pie simultáneamente. Disparó al primero, centro de masa. El hombre cayó hacia atrás. El segundo alemán se congeló, mirando el cuerpo de su compañero sin comprender. Brennan recargó y disparó nuevamente. 2 cuerpos en la misma trinchera. 3 soldados restantes. El tiempo transcurrido desde el primer disparo era de 23 minutos. Los 3 supervivientes finalmente comprendieron lo incomprensible. Alguien los estaba cazando sin hacer ruido. Comenzaron a gritar entre ellos, voces agudas quebrándose por terror. Uno lanzó su rifle y levantó las manos, gritando algo en alemán. Rendición. Pero estaba solo, expuesto, a 320 metros de distancia. Brennan observó al hombre a través del visor. Joven, quizás 19 años, lágrimas congeladas en sus mejillas, manos temblando sobre la cabeza, un ser humano rogando por su vida. Brennan apartó el visor. No podía ver eso de cerca. Apuntó usando solo las miras de hierro, calculando la posición aproximada. Disparó sin mirar directamente. Escuchó el impacto apagado. No verificó el resultado. No necesitaba hacerlo. 2 soldados restantes. Ambos habían visto la ejecución de su compañero rendido. Ya no intentaban comunicarse. Solo corrían, separándose en direcciones opuestas. El del oeste tropezó con una raíz oculta bajo la nieve. Cayó boca abajo. Se levantó torpemente. Brennan disparó mientras el alemán todavía estaba de rodillas. El cuerpo se desplomó hacia adelante. El último soldado alemán había logrado alcanzar una posición rocosa a 400 metros. Estaba completamente oculto, excepto por la parte superior de su casco. Brennan lo observó durante 30 segundos. El alemán no se movía. Esperaba. Quizás pensaba que si permanecía lo suficientemente quieto, el fantasma invisible lo olvidaría. Brennan verificó sus municiones. 3 balas restantes. Suficiente. Pero la distancia y el blanco mínimo complicaban el tiro. Necesitaba que el alemán cometiera un error. Necesitaba que se moviera. Esperó. 5 minutos pasaron. 10. El alemán seguía inmóvil. Brennan comenzó a sentir el frío penetrar su ropa. Sus músculos se endurecían. No podía permanecer en esta posición indefinidamente. Entonces, recordó algo que su instructor de campo de entrenamiento había dicho. El silencio es un arma, pero también lo es el sonido. Tomó una piedra del tamaño de su puño. La lanzó con fuerza hacia el este, lejos de ambas posiciones. La piedra impactó contra un árbol con un crujido seco. El soldado alemán giró la cabeza instintivamente hacia el ruido. Su perfil quedó expuesto por medio segundo. Brennan disparó. El casco voló de la cabeza. El cuerpo cayó hacia un lado, visible ahora, inmóvil. 11 objetivos. 47 minutos exactos. 0 ecos. Silencio absoluto. Brennan permaneció en su posición durante 15 minutos después del último disparo. No celebró. No sintió alivio. Solo observaba el valle convertido en cementerio, contando cuerpos, verificando que ninguno se moviera. 11 figuras oscuras contra la nieve blanca. Algunas retorcidas en ángulos imposibles. Otras simplemente dormidas bajo el frío. El silencio del bosque era absoluto ahora. Ni siquiera los pájaros se atrevían a cantar. Desenroscó el cilindro silenciador del cañón del Springfield. El metal estaba tan caliente que quemaba incluso a través de los guantes. La lana de cobre en el interior se había compactado por la presión repetida.
El sellado de grasa se había derretido parcialmente. Envolvió el dispositivo en la manta y lo guardó en su mochila. Luego tomó el radio. Baker actual. Aquí Baker 3. Amenaza neutralizada. 11 hostiles confirmados caídos. Zona despejada para avance. Cambio. Silencio largo. Después la voz del sargento Donovan, incrédula. Baker 3, repita último mensaje. ¿Dijo 11 hostiles? Brennan miró hacia el valle una vez más. Afirmativo, sargento. 11 confirmados. Ninguno representa amenaza. Solicito permiso para regresar a base. Otra pausa. Permiso concedido. Pero Brennan, más vale que tengas una explicación maldita buena para esto. El regreso tomó 2 horas. Brennan avanzó lentamente, verificando cada sombra, cada sonido. La adrenalina del combate comenzaba a desvanecerse, reemplazada por un cansancio profundo que hacía temblar sus piernas. Cuando llegó al perímetro del campamento, 20 marines lo esperaban con rifles levantados. El sargento Donovan estaba al frente, con el rostro transformado en una máscara de piedra. «Entrega tu arma, soldado». Brennan extendió el Springfield. El cabo Harris lo tomó, examinándolo con desconfianza. «Está caliente». Disparó mucho. Donovan señaló una tienda. «Adentro, ahora». En el interior de la tienda, 3 oficiales esperaban. El capitán Robert Thornton, comandante de la compañía Baker, el teniente James Morrison, oficial de inteligencia, y un hombre que Brennan no reconocía, vestido con uniforme sin insignias. Thornton habló primero. «Soldado Brennan, acaba de violar directamente una orden de no comprometer posición. ¿Tiene algo que decir?» Brennan se mantuvo firme. «Sí, señor. Si no hubiera disparado, esa patrulla habría descubierto nuestra ubicación. 32 hombres habrían muerto. Tomé la decisión que salvó vidas americanas». Morrison se inclinó hacia adelante. 11 alemanes muertos en 47 minutos, sin que ninguna unidad enemiga respondiera con artillería, sin que reportaran su posición por radio. ¿Cómo? Brennan no respondió inmediatamente. Sabía que esta era la pregunta crucial, el momento que determinaría si enfrentaba corte marcial o algo diferente. «Modifiqué mi rifle, señor. Construí un supresor de sonido improvisado. Eliminé la firma acústica de cada disparo. Los alemanes nunca supieron de dónde venía el fuego». Los 3 oficiales intercambiaron miradas. El hombre sin insignias habló por primera vez. Su voz era fría, controlada. «Construyó un silenciador funcional con materiales de campo». Brennan asintió. «Sí, señor. Basándome en principios de mecánica de fluidos y expansión de gases. No es perfecto, pero reduce la detonación aproximadamente 60%. El hombre se puso de pie. «Muéstremelo». Brennan sacó el cilindro de su mochila. Lo colocó sobre la mesa. Los 4 hombres lo observaron como si fuera un objeto alienígena. Morrison lo levantó sintiendo el peso. «Esto es imposible. Los laboratorios de Springfield llevan años intentando crear supresores efectivos para rifles de alta velocidad». Thornton tocó el metal con un dedo. «¿Esto funcionó realmente?» Brennan lo miró directamente. 11 alemanes están muertos y yo sigo vivo, señor. Usted decida si funcionó». El oficial sin insignias tomó el dispositivo, examinándolo desde todos los ángulos. «Soldado, va a permanecer en esta tienda bajo custodia. No hablará con nadie sobre esto. ¿Entendido?» Brennan frunció el ceño. «¿Estoy arrestado, señor?» «No, está siendo protegido. Hay una diferencia». El hombre guardó el cilindro en una caja metálica. «Capitán Thornton, necesito que envíe una patrulla al valle. Quiero confirmación visual de los cuerpos y cualquier evidencia de respuesta enemiga». 2 horas después, el cabo Harris regresó con su equipo. Su rostro estaba pálido. «11 cuerpos confirmados, capitán. Todos impactos únicos, tiros de precisión. Encontramos esto en uno de ellos». Extendió un documento manchado de sangre. Morrison lo examinó. «Es un mapa táctico completo de nuestras posiciones defensivas.
Esta patrulla estaba preparando un ataque coordinado. Si hubieran regresado con esta información, no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Todos en la tienda comprendieron inmediatamente. Brennan no solo había salvado al pelotón Baker, había salvado posiblemente a toda la compañía. El oficial sin insignia se acercó a Brennan. Soldado, lo que hizo hoy viola múltiples regulaciones militares. Modificó equipos sin autorización. Desobedeció órdenes directas. Bajo circunstancias normales, estaría frente a un tribunal. Hizo una pausa. Pero estos no son tiempos normales. Y usted acaba de crear algo que podría cambiar cómo libramos esta guerra. Señaló el cilindro. Necesito que replique ese dispositivo y que me enseñe exactamente cómo funciona. Brennan observó al hombre con desconfianza. ¿Quién es usted? Coronel David Reeves, Inteligencia Técnica del Cuerpo de Marines. Y usted, soldado, acaba de convertirse en el activo más valioso de este sector. Durante las siguientes 72 horas, Brennan no salió de una carpa aislada, custodiada por 2 guardias armados. El coronel Reeves llegaba cada mañana con ingenieros de campo, especialistas en armamento y técnicos que tomaban notas frenéticamente mientras Brennan desmontaba y reconstruía el silenciador paso por paso. Explicaba cada corte, cada soldadura, cada capa de lana de cobre. Los ingenieros intentaban optimizar el diseño, sugiriendo aleaciones más ligeras, cámaras de expansión más eficientes. Brennan rechazaba cada sugerencia. No necesitan hacerlo mejor. Necesitan hacerlo rápido. Los soldados en el frente no tienen laboratorios. Tienen chatarra y desesperación. El tercer día, Reeves trajo un prototipo fabricado según las especificaciones exactas de Brennan. Lo probaron en un campo de tiro improvisado, lejos del campamento principal. El rifle disparó con el mismo suspiro metálico amortiguado. Los técnicos midieron la reducción acústica, 63% de supresión, suficiente para convertir una detonación ensordecedora en un sonido que se perdía entre el viento y la nieve. Reeves observó el objetivo perforado a 300 metros. Increíble. La precisión no se ve afectada. Brennan limpió el cañón con un trapo. Porque no estoy interfiriendo con la trayectoria de la bala. Solo estoy controlando los gases que salen después. Para Navidad de 1944, 17 francotiradores del 2º Batallón de Marines estaban equipados con versiones del silenciador de Brennan. El dispositivo recibió la designación oficial T-47 Ghost Suppressor en los documentos internos, pero los soldados lo llamaban simplemente el Eco Fantasma. Las primeras misiones confirmaron su efectividad devastadora. Los francotiradores reportaban eliminaciones múltiples sin respuesta enemiga. Los alemanes comenzaron a circular rumores entre sus líneas sobre tiradores invisibles que mataban sin sonido. La moral del frente alemán en las Ardenas comenzó a desmoronarse, pero la efectividad del dispositivo creó un problema político inesperado. El 3 de enero de 1945, el general Omar Bradley recibió un informe sobre las tácticas no convencionales empleadas en el sector de Saint Vith. Convocó una reunión de emergencia con el alto mando. El tema central era si el uso de silenciadores en rifles de francotirador constituía una violación de las convenciones de La Haya sobre métodos de guerra. Los abogados militares argumentaban que los dispositivos de supresión acústica podían interpretarse como armas diseñadas para causar sufrimiento innecesario al crear incertidumbre psicológica extrema. El coronel Reeves defendió el dispositivo con argumentos pragmáticos. Cada francotirador que usa el T-47 tiene 4 veces más probabilidad de sobrevivir su primera semana en combate. Las bajas estadounidenses en operaciones de reconocimiento han disminuido 42% desde su implementación. No es una cuestión de legalidad, es una cuestión de salvar vidas americanas. Bradley escuchó los argumentos durante 2 horas. Finalmente dictó su decisión. El T-47 continuaría usándose, pero bajo clasificación máxima. Ningún documento oficial
mencionaría su existencia. Ningún soldado hablaría públicamente sobre él. Era un secreto de guerra. Brennan fue transferido a un puesto de instructor en un campo de entrenamiento clasificado cerca de Reims, Francia. Durante 4 meses enseñó a 63 francotiradores cómo construir, mantener y utilizar el silenciador improvisado. Les explicaba que el dispositivo no era solo una herramienta mecánica, era una filosofía. El ruido revela posición. La posición atrae muerte. Controlen el ruido. Controlan cuando mueren. Los soldados lo escuchaban con reverencia religiosa. Algunos tomaban notas. Otros simplemente memorizaban cada palabra, sabiendo que ese conocimiento podría ser la diferencia entre regresar a casa o quedarse enterrado en Europa. Para abril de 1945, cuando la guerra en Europa se acercaba a su conclusión, más de 200 tiradores estadounidenses habían utilizado variaciones del eco fantasma. Las estadísticas eran irrefutables. La tasa de supervivencia de francotiradores equipados con el dispositivo era del 71%, comparado con el 14% de los que operaban con rifles estándar. Eso significaba cientos de soldados que regresaron vivos a sus familias, cientos de hijos que conocieron a sus padres, cientos de historias que no terminaron en campos congelados de Europa. Pero Thomas Brennan nunca recibió reconocimiento público. No hubo medallas. No hubo ceremonias. Su nombre fue eliminado de todos los reportes oficiales relacionados con el T-47. El dispositivo fue atribuido a un equipo anónimo de ingenieros de Springfield Armory. La razón era simple. Si el enemigo descubría que un soldado común había creado un arma tan efectiva con materiales de chatarra, intentarían replicarla. Y el alto mando estadounidense no quería que esa tecnología se difundiera. El silencio que Brennan había creado también lo enterró a él. En mayo de 1945, con Alemania derrotada, Brennan fue dado de baja con honores estándar. Regresó a Detroit sin fanfarria. Volvió al taller mecánico de su padre. Durante 50 años trabajó reparando motores diésel, casándose, criando 3 hijos. Nunca mencionó la guerra. Cuando sus hijos le preguntaban, solo decía que había sido mecánico en el ejército. Técnicamente no mentía. Pero la verdad completa permanecía clasificada, archivada en cajas selladas en algún sótano del Pentágono. El único registro público de su servicio era una fotografía borrosa en un álbum familiar. Brennan con uniforme, sosteniendo un rifle Springfield, mirando directamente a la cámara con ojos que habían visto demasiado para un hombre de 24 años. Sus nietos encontraron esa foto después de su muerte en 1997. Preguntaron qué había hecho en la guerra. Su viuda solo respondió: salvó vidas sin que nadie supiera cómo. Y esa fue toda la historia que el mundo escuchó durante décadas, hasta que los documentos comenzaron a desclasificarse en 2018, revelando finalmente el nombre del mecánico que enseñó al acero a guardar silencio. E prosiga com o capítulo 5 com mais 500 palavras, planejou expandir capítulo, mantendo tom dramático e coerência narrativa. O usuário está pedindo para continuar o capítulo 5 com mais 500 palavras. Vejo que já escrevi o capítulo 5, mas ele quer que eu estenda esse capítulo com mais conteúdo antes de passar ao fechamento. Vou adicionar mais 500 palavras ao capítulo 5, expandindo sobre os eventos finais da guerra, o impacto do dispositivo e a transição de Brennan de volta à vida civil. Em junho de 1945, 3 semanas después de que Brennan regresara a Detroit, un paquete sin remitente llegó a su apartamento. Dentro había una carta manuscrita y una medalla sin identificación oficial. La carta estaba firmada por el coronel Reeves. Soldado Brennan, el ejército no puede reconocer públicamente lo que hizo, pero los hombres que sobrevivieron gracias a su invento nunca lo olvidarán. Esta medalla no tiene número de serie,
No figura en ningún registro, pero es real, tan real como las vidas que salvó. Brennan leyó la carta 3 veces. Luego la quemó en el fregadero de la cocina. Guardó la medalla en una caja de herramientas, enterrada bajo llaves inglesas y destornilladores. Durante los años 50, comenzaron a aparecer artículos en revistas militares sobre nuevas tecnologías de supresión acústica desarrolladas durante la Segunda Guerra Mundial. Ninguno mencionaba el eco fantasma. En cambio, atribuían los avances a programas de investigación de largo plazo financiados por el gobierno. Brennan leía esos artículos en silencio, sin comentar. Su esposa, Margaret, notaba cómo sus manos temblaban ligeramente cuando pasaba las páginas. ¿Conoces algo sobre esto, Tommy? Él negaba con la cabeza. Solo sé que muchos buenos hombres murieron para que otros pudieran escribir esas mentiras. En 1963, un joven periodista llamado Robert Klein investigaba tecnologías militares olvidadas para un libro sobre innovaciones de campo. Encontró referencias vagas al proyecto T-47 en documentos parcialmente desclasificados. Rastreó el nombre a través de archivos militares durante 2 años. Finalmente llegó a Detroit, buscando a un mecánico retirado llamado Thomas Brennan. Tocó a su puerta un martes por la tarde. Brennan lo recibió con desconfianza. Klein explicó su investigación. Señor Brennan, tengo razones para creer que usted estuvo involucrado en el desarrollo del primer silenciador funcional para rifles de francotirador. ¿Es correcto? Brennan observó al periodista durante 30 segundos completos. Luego respondió con voz calmada. No sé de qué está hablando, joven. Yo reparaba motores durante la guerra. Nada más. Klein insistió. Tengo testimonios de 3 veteranos que lo mencionan por nombre. Dicen que usted salvó sus vidas. Brennan cerró la puerta suavemente. Esos hombres están confundidos o mintiendo. Ahora váyase de mi propiedad. Klein nunca publicó su libro. Los documentos que había recopilado desaparecieron misteriosamente de su oficina 2 semanas después. Alguien, en algún lugar, todavía estaba protegiendo el secreto. En los años 80, la tecnología de supresión acústica se había vuelto estándar en operaciones militares especiales. Los SEAL de la Marina, los Rangers del Ejército, todos operaban con silenciadores sofisticados fabricados con aleaciones espaciales y diseños computarizados. Pero los principios fundamentales, las cámaras de expansión, el material de absorción, el control del flujo de gases, todos habían sido establecidos por un mecánico de Detroit en un bosque helado de Bélgica. Brennan veía noticias sobre operaciones militares en televisión. Reconocía los susurros metálicos en las grabaciones de combate. Sonreía tristemente. Al menos alguien está usando bien la idea. Cuando Brennan murió en 1997, solo 19 personas asistieron a su funeral. Sus 3 hijos, 7 nietos, algunos vecinos. Y un anciano en uniforme de gala de los Marines que nadie reconoció. El hombre se quedó de pie junto a la tumba después de que todos se fueron. Colocó una pequeña caja sobre la lápida. Dentro había un cilindro de metal oxidado. Luego susurró: «Gracias, sargento, por enseñarnos que el silencio también puede ser un arma». El anciano era uno de los 17 tiradores originales que Brennan había entrenado en 1945. Había sobrevivido la guerra completa. 52 años después, finalmente pudo despedirse del hombre que le dio esa oportunidad. En 2018, cuando los archivos del T-47 Ghost Suppressor fueron finalmente desclasificados, el nombre de Thomas Brennan apareció en un documento de 3 páginas enterrado en los archivos nacionales. Un historiador militar lo encontró por casualidad. La revelación fue breve, publicada en un blog académico que pocos leyeron. El cabo Thomas Brennan, mecánico de Detroit, diseñó el primer supresor acústico funcional,
para rifles de combate usando materiales de campo durante la batalla de las Ardenas. Su invento salvó aproximadamente 340 vidas estadounidenses entre diciembre de 1944 y mayo de 1945. Los nietos de Brennan leyeron ese artículo con lágrimas en los ojos. Finalmente entendían por qué su abuelo guardaba aquella medalla sin insignias en su caja de herramientas, porque nunca hablaba de la guerra. ¿Por qué sus manos temblaban cuando escuchaba fuegos artificiales en el 4 de julio? No era solo trauma. Era el peso de un secreto que nunca pudo compartir, de vidas salvadas que nunca pudo celebrar, de un heroísmo que el mundo decidió olvidar por conveniencia estratégica. Hoy, cada francotirador del Cuerpo de Marines aprende sobre su presión acústica durante su entrenamiento. Los instructores mencionan brevemente que los principios fundamentales fueron establecidos durante la Segunda Guerra Mundial. Algunos conocen el nombre Brennan, la mayoría no. Pero todos entienden la lección esencial que él enseñó. El ruido revela posición, la posición atrae muerte, controla el ruido y controlas tu destino. En el Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial en Nueva Orleans, una pequeña vitrina exhibe un cilindro oxidado de acero. La placa dice simplemente, Supresor improvisado T-47, Las Ardenas, 1944. Diseñador, desconocido. Los visitantes pasan sin detenerse. No entienden que ese trozo de metal representa algo más grande que ingeniería. Representa la verdad de que los verdaderos héroes no siempre reciben desfiles. A veces solo reciben silencio. Y a veces, ese silencio es exactamente lo que salva al mundo.